Durante la regencia de María Cristina hubo hasta 15 gobiernos, con una duración de 5 meses y medio. El más largo no llegó a 2 años, y los 3 últimos en conjunto estuvieron solo 3 meses. Podemos hacer 3 etapas en los gobiernos de María Cristina. El primero le llamamos transición política. Abarca desde septiembre de 1833 a septiembre de 1835. En total hubo 3 gobiernos. La segunda etapa la llamamos Revolución Liberal, de septiembre de 1835 a octubre de 1837. En total 4 gobiernos. Y la última etapa la denominamos Trienio Moderado, de octubre de 1837 a octubre de 1840, con un total de 8 gobiernos. En abril de 1834 se proclamó el Estatuto Real y a partir de ese momento se convocaron elecciones. Durante la regencia de María Cristina hubo hasta 6 elecciones. En junio de 1834, en 1836 hubo 3, en febrero, julio y octubre, otra en septiembre de 1837 y la última en julio de 1839. En la clase de hoy vamos a hablar del primer gobierno de la regencia de María Cristina, presidido por Francisco Cea Bermúdez. Ahí os dejo con el señor para que le vayáis conociendo un poquito mejor. Francisco Cea Bermúdez y Buzo, hombre de negocios, diplomático y político, nació en Málaga el 28 de octubre de 1779, en el seno de una familia de 8 hermanos. Su padre era armador de barcos. Debido a los negocios de su padre, estudió en el Colegio de los Jesuitas de Lieja, en Bélgica, y a su conclusión entró a trabajar ayudando a su padre en la Casa de Comercio, una actividad que le permitió entablar relaciones con comerciantes y altos funcionarios de los países europeos, que más tarde le serían de una gran utilidad. Por medio del armador catalán Antonio Colombí y Payet, que tenía una importante casa de comercio en San Petersburgo, la Casa Cea abrió su comercio en Rusia y trabó amistad con los miembros de la legación de España, en especial con el primer secretario, Joaquín d'Anduaga, conde de Noroña. Más adelante Francisco casaría con una de sus hijas, María Antonia. Antonio Colombí fue cónsul general hasta 1792 y consiguió que le fueran confiadas por mandato del Banco de San Carlos el conjunto de las compras de materiales que el gobierno español efectuaba en Rusia. En 1810 Cea Bermúdez viajó a España para controlar que los negocios de su familia no fueron obstaculizados por los franceses, que ya ocupaban Málaga, y ofreció sus servicios al Consejo de Regencia. Su presencia en Cádiz coincidió con la llegada de cartas de Colombí, que señalaban la conveniencia de enviar un comisionado a la corte rusa. Francisco se ofreció y el Consejo de Regencia, tras consultar al conde de Noroña, dio su aprobación de enviarlo a Rusia. Por medio de Antonio Ugarte, que acabaría siendo la mano derecha de Fernando VII, logró del gobierno de José I un pasaporte, reconocido por las autoridades francesas, que le permitía transitar libremente por toda Europa. En junio de 1811 murió Antonio Colombí, que dispuso en su testamento que Francisco fuera socio de su hijo, por lo que se dedicó a gestionar los negocios de la Casa Colombí, mientras llevaba con el mayor sigilo las negociaciones de un tratado con el zar Alejandro I, para que Rusia apoyara a España en su lucha contra Napoleón. El 20 de julio de 1812 firmó dicho tratado en nombre de las Cortes de Cádiz. La primera misión de Cea Bermúdez como diplomático en Rusia fue negociar el matrimonio de Fernando VII, una vez liberado de los franceses, con una hermana del zar, pero se suspendieron las negociaciones cuando Fernando VII regresó a España y las relaciones entre ambos países se enfriaron. En marzo de 1816 viajó a Madrid para convencer a la corte española de la necesidad de restablecer el entendimiento con Rusia. Junto al embajador ruso Tatichev y Antonio Ugarte, ambos muy próximos a Fernando VII, hicieron caer al ministro de Estado Ceballos, contrario a tales relaciones. Francisco fue nombrado embajador en Rusia
y en noviembre presentó en San Petersburgo sus credenciales a Alejandro I. En ese periodo, como embajador, negoció que España fuera invitada al Congreso de Aquisgrán, donde se constituiría la Santa Alianza. Se hacía la petición por la ayuda que los independentistas americanos estaban recibiendo de estados europeos para ocupar territorios españoles en aquel continente. Y se le contestó que la reunión solamente iba a analizar cómo liberar a Francia de sus ocupantes y no de otros asuntos. Entonces se puso manos a la obra para conseguir buques rusos que transportaran un gran ejército para frenar el proceso independentista americano. La compra de los barcos ascendió a 13 millones de rublos, y cuando llegaron a Cádiz el 21 de febrero de 1818, se comprobó que eran inservibles para transitar por aguas atlánticas. Se organizó un gran escándalo. Tras el pronunciamiento de Rafael de Riego en 1820, Francisco se dispuso como diplomático a servir desde Rusia a los nuevos gobiernos liberales españoles. Debido a ello fue perdiendo influencia en la corte rusa ante un zar dispuesto a intervenir militarmente en España, de modo que Francisco pidió el traslado. En junio de 1821 fue nombrado embajador en Constantinopla, donde estaría durante el trienio liberal, y negoció un tratado que permitió a los españoles reanudar el comercio en el Mar Negro. Fue secretario de Estado con Fernando VII en 2 ocasiones, la primera de julio de 1824 a octubre de 1825 y la segunda de octubre de 1832 a septiembre de 1833. Llegó de Londres a primeros de septiembre para ocupar un cargo que fue muy aceptado por las cortes europeas, porque se sabía que si bien era partidario del absolutismo, también estaba a favor de una política templada y conciliadora, aunque no liberal. Cea Bermúdez entró en el gobierno con ánimos reformistas y con el proyecto de atajar en lo posible las exigencias del realismo extremista. En este punto consiguió autorización del rey para tomar 2 decisiones importantes. La primera, relativa a la no restauración de la Inquisición, que se interpretó como un acto propagandístico para tranquilizar a los europeos, y la segunda fue la prohibición a los militares y a los voluntarios realistas de cualquier tipo de representación real. Las presiones del secretario de Gracia y Justicia, Tadeo Calomarde, de los obispos e incluso del infante Carlos María Isidro llevaron a Fernando VII a sustituirle. Salió de España hacia un honroso destierro como embajador en Dresde, donde estuvo hasta julio de 1828, y luego por segunda vez fue nombrado embajador en Londres. Tras los sucesos de la Granja de 1832, donde el rey, muy enfermo, anuló la pragmática sanción, Cea Bermúdez fue nombrado de nuevo ministro de Estado, desde donde se dedicó a asegurar el acceso de la futura Isabel II y a mantener el equilibrio entre los partidarios absolutistas y los nuevos liberales. En general se dedicó a liberalizar el régimen, cuyo primer rasgo fue el decreto de amnistía para los exiliados liberales de 15 de octubre. Francisco no estaba dispuesto a admitir a los liberales, sino que solo pretendía hacer algunas reformas administrativas en el absolutismo. A partir de enero de 1833 se inició el desarme de los cuerpos de voluntarios realistas. En febrero mandó renovar los ayuntamientos, restableciendo un sistema electivo que favorecía a los propietarios. En marzo, Carlos María Isidro y su familia fueron enviados a Portugal, y en junio se convocaron las Cortes, que juraron a Isabel como princesa de Asturias. Ese día el rey regaló a Cea Bermúdez un anillo con las armas de España como prueba de agradecimiento. A la muerte de Fernando VII, la reina regente María Cristina le confirmó en el cargo, y cuando aún duraba el duelo por la muerte del rey, Cea Bermúdez reunió a los embajadores de Francia e Inglaterra, a las autoridades y a los cuerpos militares para que mostraran su adhesión a la reina. Como era de esperar, Cea Bermúdez no cambió de ideas, y el manifiesto de la reina gobernadora del 4 de octubre, redactado por este, prometiendo continuidad sin admitir innovaciones peligrosas, no satisfizo ni a carlistas ni a liberales, y descubrió las debilidades del gobierno. Rechazaba una reforma política, pero en su lugar prometía una reforma administrativa.
En los primeros meses de la guerra carlista, Cea consiguió que Isabel fuera reconocida por Suiza, Dinamarca y Bélgica. Aceleró la aceptación de Estados Unidos y siguió manteniendo una estrecha relación con Inglaterra y Francia. Aquella especie de reformismo ilustrado pretendía calmar todas las ansias de cambio de las gentes que habían apoyado la sucesión femenina frente al inmovilismo de los partidarios de Don Carlos, mientras que a las gentes que se inclinaban al infante pretendía calmarlas asegurando que no habría cambios sustanciales en el sistema político, que la soberanía seguiría estando concentrada en la corona. Por tanto, se dijo entonces que el sistema de Cea Bermúdez consistía en no tener ninguno. Parecía en efecto que Cea Bermúdez no tenía planes políticos que ofrecer en la nueva etapa. El resultado fue que aquel programa de gobierno no contentó a nadie. En 1833, al final del absolutismo en España, no tenía el camino abierto. No existía un proceso de transición claro y estaba en marcha una guerra civil. Algunos cambios, desde luego, empezaron a notarse pronto. Se concedió amnistía a los liberales emigrados, aunque poco generosa, y estos empezaron a regresar. Las prometidas reformas administrativas llevaron al cambio de la administración con algunas medidas importantes. El establecimiento de la división provincial de 1833, que perdura hasta hoy, y que fue una obra del más grande genio administrativista de la época, el liberal moderado Francisco Javier de Burgos. Ello llevó al establecimiento de administraciones provinciales, creando los cargos provinciales en la administración, que culminarían años después en el establecimiento del llamado jefe político de cada provincia, antecedente de los gobernadores civiles. El gobierno de Cea Bermúdez creó el Ministerio de Fomento, que será dirigido por Javier de Burgos, que será el protagonista de todas las reformas administrativas de dicho gobierno. El objetivo que buscaba el ministerio era el desarrollo económico en todo el territorio. La reforma más importante que hizo este ministerio fue el decreto de 30 de noviembre de 1833, que es la división provincial de España. Esta reforma no era una cosa novedosa, ya que en el trienio liberal se había hecho una división de España en 52 provincias. La de este decreto era de 49. Se habían eliminado las provincias de Calatayud, Játiva y Villafranca del Bierzo. Las características que debían tener las provincias en esta reforma eran las siguientes: una población entre 100.000 y 400.000 habitantes, la extensión, que desde la capital de la provincia a cualquier pueblo no fuera más de un día de viaje, y que estuvieran dirigidas por una persona que sería el subsecretario de Fomento, que sería como una especie de representante del gobierno. Esta figura del subdelegado posteriormente se le llamará jefe político y hoy en día son los actuales gobernadores civiles. Las diputaciones provinciales tendrían el control de la vida política y económica de la provincia y estarían compuestas por un presidente que sería el subdelegado de Fomento y miembros elegidos por los partidos judiciales. Las funciones de este presidente, del subdelegado de Fomento, sería hacer estadísticas, estudiar las necesidades de los pueblos, darle soluciones o, si acaso, proponer al gobierno unas determinadas soluciones. Esta reforma de la división provincial fue el primer choque entre los liberales, entre aquellos que eran defensores de la descentralización y de la autonomía de las diputaciones y ayuntamientos, que serán los futuros llamados liberales progresistas, y aquellos que defendían el centralismo y la sumisión de las provincias y ayuntamientos al poder central, que son los que vamos a conocer con el nombre de liberales moderados. Esta reforma se complementaría con otro decreto de 21 de abril de 1834, por el cual las provincias se dividirían en partidos judiciales y estos en municipios. Todos ellos serían homogéneos tanto en tamaño y sometidos al gobierno central.
La reforma de la división de la provincia no fue un éxito por 3 razones. La primera y más importante era porque la guerra carlista absorbía toda la atención de los gobernantes. La segunda, por la rivalidad que había entre los partidos y los frecuentes cambios de gobierno que daban una gran inestabilidad al cargo de su delegado de fomento. Y por último, las competencias no estaban muy bien definidas con otras actividades como era la de los capitanes generales. Además de las reformas administrativas del gobierno de Cea Bermúdez, durante su gobernabilidad pasó un hecho importante. No tiene nada que ver con las reformas, pero sí que va a marcar mucho la vida política de la regencia de María Cristina, que es su matrimonio secreto con Fernando Muñoz. Agustín Fernando Muñoz y Sánchez nació en Tarancón, Cuenca, en 1808. Procedía de una familia sencilla, aunque con cierto desahogo económico. Sus padres tenían como negocio familiar un estanco. Entró en la Guardia de Corps gracias a que su abuela paterna, Eugenia Funes, había sido nodriza de la infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII. Siendo capitán de la Guardia de Corps, fue destinado a la escolta personal de María Cristina de Borbón, quien puso sus ojos en él por su gallardía, afabilidad y juventud. Tenía 25 años, 2 años menos que ella. Era un hombre apuesto, pero sobre todo incapaz de una mala acción, sin pretensiones políticas y cuyo único interés era servir a su reina. Hay 2 versiones de cómo se conocieron. La primera nos dice que una noche María Cristina se fijó en él y le preguntó si se cansaba, a lo que Fernando respondió: en servicio a su majestad no puedo cansarme nunca. La respuesta satisfizo tanto a María Cristina que enseguida quedó libre de servicio y ya la atendía nocturnamente en su lecho. La segunda versión decía que María Cristina se golpeó en la nariz y empezó a sangrar como consecuencia de un bache. Entonces solicitó a su dama de compañía que le facilitase un pañuelo y como ésta no lo tenía, aceptó el de uno de los miembros de su escolta. Y así empezó la relación. El 28 de diciembre de 1833, en un salón del Palacio Real de Madrid, se casaron en secreto. La ceremonia fue oficiada por un amigo de Muñoz, Marcos Aniano González, que se convertiría en el capellán de palacio y confesor único de María Cristina. Tan solo habían pasado 3 meses del fallecimiento de Fernando VII. Tuvieron 8 hijos, 5 de ellos durante la regencia. María Cristina intentaba disimular sus embarazos vistiendo amplios vestidos. Así se decía: la regenta es una dama casada en secreto y embarazada en público. Nada más nacer sus hijos, eran enviados a París, donde eran atendidos por personal de confianza. Los carlistas le dedicaron coplillas alusivas a sus embarazos. Clamaban los liberales que la reina no paría, y ha parido más Muñoces que liberales había. También, por aquel entonces, se hizo muy popular una canción dedicada a la regenta. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. No se sabe muy bien si dicha canción iba dirigida a los carlistas o a los liberales. Pero lo más importante, a mi juicio, de esta relación fue que una relación sentimental dio un enorme fruto en los negocios. Ellos, y cuando digo ellos, hablo de María Cristina de la Reina, de Agustín Fernando Muñoz y del hermano de Agustín Fernando Muñoz, el conde de Retamoso, participaron en jugosos negocios como, por ejemplo, las contratas del puerto de Valencia, el ferrocarril de Langreo, la canalización del Ebro, y luego además, en el caso de María Cristina de Borbón, y por supuesto, además de jugar en bolsa con información privilegiada, con ayuda, la inefable ayuda del Marqués de Salamanca, en aquel momento, que fue, como todo el mundo sabe, el gran impulsor de los ferrocarriles en España.
pero decía que en el caso de María Cristina de Borbón, ella dispuso de un bolsillo secreto, que era una especie de fondo de reptiles, donde ella desviaba dinero para sus gastos personales, y que curiosamente, después de morir su esposo, Fernando VII, alcanzó un saldo de más de 660.000 reales en 1833, en solo 3 meses. Después de 4 meses de gobierno, C.A. Bermúdez seguía sin resolver el déficit de la hacienda y la reducción de la deuda. Mientras tanto, grupos de oposición se levantaban constantemente pidiendo su cabeza. Los funcionarios, miembros de la nobleza, los liberales en el exilio, a pesar de que había ampliado la amnistía el 23 de noviembre, y sobre todo los capitanes generales de Cataluña y Castilla la Vieja, que estaban muy molestos con C.A. Bermúdez por verse supeditados a partir de ahora a los subdelegados de Fomento, ya que hasta entonces las provincias eran responsabilidad absoluta de los capitanes generales. La oposición pidió a María Cristina la convocatoria de cortes y reformas políticas, los militares para evitar una revolución liberal y los funcionarios para que aplicaran reformas políticas. La presión hizo su efecto y María Cristina cesó a C.A. Bermúdez el 15 de enero de 1834, nombrando como su sustituto en el gobierno a Francisco Martínez de la Rosa. Sintiendo que su presencia no era querida en Madrid, C.A. Bermúdez decidió alejarse de España y su política se estableció en Karlsruhe, Alemania, hasta 1838. Su última misión diplomática fue un viaje privado a Viena para que Austria reconociera a Isabel II y negociar el matrimonio de esta con un hijo del archiduque Carlos. No tuvo éxito porque dicha unión no era bien vista por Francia. En 1839 se instaló en París y enseguida fue considerado por Luis Felipe de Orleans como el hombre de confianza de María Cristina, ya que formó parte del grupo de emigrados españoles que conspiraba en la capital francesa contra el general Espartero, entonces al frente del Consejo de Regencia. C.A. Bermúdez ya no dejó París, ni siquiera cuando fue nombrado senador vitalicio en 1845. Murió en Francia el 6 de junio de 1850 y sus restos reposan en un mausoleo en un cementerio parisino.